Comenzaremos creando una aplicación del tipo Form o formularios. Este tipo de aplicaciones están destinadas a la edición de datos. Desde allí podemos insertar, actualizar o eliminar registros de nuestra base de datos. Escogemos Nueva aplicación, Formulario y en esta primera pantalla podemos escoger entre 4 distintos tipos de visualización de los formularios. En una sola línea, múltiples registros, grid editable o grid editable view. Escogeremos la conexión. Automáticamente, al seleccionar la conexión, Scriptcase carga todas las tablas que tiene esta conexión. También podríamos recargarlo con este pequeño icono. Vamos a escoger la tabla de categorías. Le asignará un nombre de forma predeterminada para esta aplicación. Todas las aplicaciones comenzarán con form-categorías, las aplicaciones del tipo grid, y el nombre de la tabla. Podremos escoger la localización, en este caso con qué idioma vamos a trabajar, y también tenemos la pestaña de edición de campos, donde desde aquí, antes de la creación de la aplicación, podríamos ya modificar la etiqueta de cada uno de los campos, el tipo de campo de la lista desplegable que nos proporciona Scriptcase y opciones si va a estar disponible para agregar o para actualizar. También podríamos escoger o cambiar el tema que tenemos predeterminado y una vez establecidas todas estas operaciones vamos a especificar el botón de crear. Inmediatamente Scriptcase crea esta aplicación. Podemos ver esta aplicación ya está en como una pestaña dentro de nuestro entorno de desarrollo y podríamos ejecutarla. Si hacemos un clic directamente en el botón de ejecutar, vamos a verificar cómo la aplicación funciona. Una vez creada nuestra aplicación, podremos observar en formato de pestaña el título de la aplicación. En la parte izquierda vamos a tener todas las opciones ordenadas y clasificadas por áreas para personalizar la aplicación, y si ejecutamos la aplicación la podemos hacer directamente desde el icono de ejecutar aplicación o bien desde el menú aplicación ejecutar aplicación. La aplicación generada nos permitirá editar, modificar o eliminar registros. Podemos observar que en la parte superior vamos a disponer de un área donde podemos encontrar los botones del formulario para agregar, actualizar o borrar. Tengo un componente de búsqueda rápida que nos permitiría buscar información a través de esta tabla. En el pie de página tenemos elementos de navegación para ir pasando registro por registro o bien ir al primero y al último. Si quisiéramos, por ejemplo, buscar un producto en particular, podemos hacerlo a través del componente de búsqueda rápida. Podemos observar que desde acá mismo podemos hacer un cambio, actualizamos, esta información ya queda grabada en la base de datos. También podemos agregar nuevos registros. Presionando el botón de agregar, por ejemplo, vamos a ponerle tapas. Vamos en esta área de aquí, que es un área para arrastrar una imagen. Vamos a llevar una imagen desde el escritorio y guardamos nuestro registro. Sabemos que tenemos el nuevo registro cargado en nuestra base de datos. Editar campos. Desde este apartado vamos a poder modificar los campos que tiene nuestro formulario. Podemos observar que nos salen listados todos los campos que posee el formulario, y si quisiéramos, por ejemplo, alterar el orden, simplemente haciendo un clic y moviendo de una posición a otra, podemos modificar el orden en que aparecen los campos dentro del formulario. También podremos, desde este mismo apartado, cambiar su etiqueta. El tipo de datos. En Scriptcase disponemos de una amplia variedad de tipos de datos, clasificados en tipo de texto, tipos numéricos, de fecha y hora, campos especiales como imágenes HTML, etiquetas, validaciones para números de tarjetas de créditos, campos para guardar una dirección email o una URL, selectores de color, un editor HTML de texto enriquecido para guardar variables del sistema, campos que pueden visualizar enlaces a videos en YouTube o a Google Maps. También podemos introducir los campos que son de archivo, donde podríamos guardar una imagen
en la base de datos o bien su nombre, tanto para imágenes como para documentos. Luego, para código de barras, tenemos una amplia variedad de campos específicos para los códigos de barras más utilizados. También tendremos unos campos especiales para generar selectores, selectores dobles, checkbox o radio button. Como último tipo de campo tendremos los campos del tipo Ajax de autocompletado. También desde este apartado podemos indicar si ese campo se mostrará cuando creamos un nuevo registro. Por ejemplo, desactivaremos el campo ID cuando creamos un nuevo registro, y también podemos establecer si se mostrará cuando vamos a actualizar. Por ejemplo, la opción de activo, cuando estamos actualizando, podemos desactivarla para que no lo muestre. Podemos indicar si el campo es de solo lectura y si el campo es requerido. Por ejemplo, si ponemos que el campo nombre es requerido, no nos permitirá grabar este registro en nuestra base de datos a menos que este campo no contenga información. En el caso de ser un campo como clave primaria, lo podemos establecer aquí, y como podemos observar, este campo que es del tipo ID, que es autoincremental, podemos establecerlo como incremento automático. También en este valor de insert podríamos poner un incremento manual, la fecha de inclusión, la IP del usuario o un valor calculado por la base de datos. Ahora veremos cómo, por ejemplo, personalizar uno de estos campos. Para cambiar estas personalizaciones podemos hacer un clic directamente en el icono que tenemos al lado izquierdo del nombre del campo. Por ejemplo, vamos a ir al campo nombre, o bien seleccionarlo a través del menú en la opción de campos, el campo, en este caso es el campo nombre. Tenemos dividida la información en configuración general, formato de valores, de bases de datos, lookup, procesamiento Ajax y la configuración visual. Por último, también tenemos la configuración de ayuda. Dentro del primer apartado, la configuración general, vamos a poder establecer qué tipo de campo es. Por defecto, en este caso, es un campo del tipo texto. Podemos ponerle una marca o una sugerencia para introducir información en este campo, es lo que se denomina la marca al agua. Cuál será su valor inicial, el ancho. Podemos, por ejemplo, si fuera un campo de contraseña, que al indicarle que el campo pertenece al tipo contraseña, pondrá asteriscos a la hora de introducir valores. Podemos guardar este campo en una variable, establecer su ancho, definir que el campo lo queremos oculto o que sea un campo que lo deshabilitamos en el modo de actualización, de inserción o en ambos modos. También vemos la representación de este campo en la base de datos, es del tipo text en HTML y varchar en el motor de base de datos. Tenemos una opción de formato de valores donde podemos especificar si queremos convertirlo a mayúsculas o minúsculas, o capitalizarlo, o también establecer cuáles son los caracteres permitidos que tendrá este campo en particular. Puede tener todos, o bien podemos seleccionar que solamente podría tener letras. También podemos establecer en el apartado de configuración visual cuál va a ser el CSS que le vamos a aplicar al título, que en este caso va a ser la etiqueta. Podemos establecer una tipografía, un tamaño de fuente, color de fondo. Podemos ver que tenemos negrita, subrayado o bordes, la alineación y el ancho y alto, en este caso para el título. Lo mismo lo vamos a tener para el campo y para el objeto input, que es el objeto directamente donde introduciremos la información. Por último, podemos establecer, por ejemplo, una ayuda para este campo. Ahora aplicaremos algunos cambios en los campos para poder ver las diferentes formas de personalización. Por ejemplo, vamos a poner un color para la fuente en el título. Del selector de color utilizaré un color. Voy a poner un color distinto para el CSS del objeto input, para su fondo. Y también pondré en negrita el contenido del input. Voy a poner una descripción de ayuda y le diré que lo muestre como sugerencia. Vamos a ejecutar la aplicación y observamos estos cambios cómo se reflejan. Tenemos aquí el color que hemos establecido para la etiqueta, tenemos el color de fondo para el campo y también una ayuda que al pasar el puntero del mouse nos indica de qué se trata este campo. Además de los campos que ya dispone nuestro formulario, podríamos crear nuevos campos a través del apartado de campos, nuevo campo,
y aquí podemos establecer la cantidad de campos y el nombre y el tipo de campos. Por ejemplo, podríamos crear un campo del tipo numérico para poner el stock de una determinada categoría, la etiqueta que tendría este campo, y luego a través de procedimientos podríamos completar el valor de ese campo stock con información. Si ahora ejecutamos nuestro formulario, observaremos que apareció un nuevo campo stock, en este caso está vacío.